Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte o el segundo encuentro que dentro del ciclo de 3 mesas redondas se organiza este año en el 34º encuentro del Foro de Derecho Aragonés, que tradicionalmente nos reúne normalmente cada noviembre de cada año. Y es para mí, en primer lugar, un verdadero honor que la justicia de Aragón, mi querida amiga Conchita, me propusiera la moderación de una mesa como la que nos concita esta tarde aquí, relativa al recurso de casación foral aragonés, ideas para una reforma. Y, en fin, sobre todo de manera particular y especial porque me estreno también en estas lides moderadoras desde mi reciente toma de posesión, como ustedes sabrán, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Confieso que me acerco a la moderación de esta mesa con cierto temor y, en primer lugar, después de subrayar el honor que supone para mí, con cierto temor y con cierto respeto, porque uno es de formación, ¿qué le vamos a hacer?, de formación jurídico-pública, y estas cosas del derecho foral, pues hombre, hace un tiempecillo, sinceramente, que las tengo, digamos que tengo que renovarlas, tengo que refrescarlas. Sí que es verdad que a la vista de lo que vamos a ver a lo largo de la mesa y con estos ilustres ponentes, pues ciertas cuestiones que sin duda se van a tocar guardan cierta relación con un camino que previamente, a lo mejor me rectifican, que previamente a lo mejor el recurso de casación como recurso extraordinario ha recorrido en el ámbito del derecho público, sobre todo las lindes entre el recurso de casación estatal y el recurso de casación autonómico. Solo espero que, en fin, el arrojo y la temeridad en moderar esta mesa no sea debido a una ilusión derivada de un falso amigo, de tratar de intentar confundir el recurso de casación o de llegar a confundir casi el recurso de casación en el ámbito del derecho público con lo que nos concita hoy, que es el recurso de casación foral aragonés, aunque me da la impresión de que algunas cuestiones que se están planteando en el ámbito del derecho privado y del derecho privado aragonés, pues recuerdan a algunas cuestiones que previamente se han recorrido en el ámbito del derecho público. De cualquier manera, sin más dilación, contamos para que nos resuelvan estas y otras cuestiones con 3 magníficos ponentes de sobras conocidos por todos, son, primeros espadas dentro del ámbito jurídico de esta comunidad autónoma. En primer lugar, Javier López Sánchez, que ninguno de los 3 requiere una gran presentación porque son de sobras conocidos, su fama les precede en todo caso a los 3. En todo caso, como todos sabemos, Javier López Sánchez es catedrático de Derecho Procesal, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza entre los años 2014 y 2022, durante 2 mandatos, presidente a su vez de la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho entre los años 2016 y 2020, es actualmente secretario general de la Universidad de Zaragoza, es académico de número de la Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, miembro de diversas instituciones españolas y europeas de investigación jurídica y, asimismo, prolífico investigador en el ámbito procesal que cuenta con una abundante producción científica. Ha dirigido 6 tesis doctorales y, asimismo, también en otro tiempo no demasiado lejano, por otra parte, el Ministerio de Justicia tuvo el privilegio de contar con su asesoramiento. Por lo que, en segundo lugar, nos acompaña Gabriel Morales Arruga, ilustre abogado del Estado, actualmente en excedencia, director que ha sido de la asesoría jurídica de Ibercaja y actualmente socio del despacho Cuatro Casas desde enero de 2025. Ha pasado durante su etapa de la abogacía del Estado en activo, ha pasado por la abogacía del Estado en Teruel y en Huesca como abogado del Estado jefe, antes de pasar a Zaragoza, y de igual manera ha sido miembro del Consejo Consultivo de Aragón entre 2017 a 2023. En cuanto a Fermín Hernández, ¿qué voy a decir de mi querido compañero de sala?
más allá de subrayar su dilatada carrera profesional, que se inicia como juez tanto en Bilbao como en Vizcaya como en Valencia. En Teruel también ha estado destinado y ha sido durante muchos años presidente de la Audiencia Provincial de Teruel y en la actualidad es magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. Por supuesto, de la misma manera también es académico de número de la Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Los tres ponentes, cada uno de ellos, nos van a hablar de diferentes materias sugerentes y que constituyen o que pretenden abordar todas las cuestiones que se plantean actualmente en cuanto al fondo, las cuestiones que plantea el recurso de casación foral aragonés. Por lo que se refiere al primero de nuestros ponentes, Javier López Sánchez, se va a plantear determinadas cuestiones sobre si la potestad o la competencia de las comunidades autónomas en torno a la regulación la posibilidad de regulación del recurso de casación a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este particular. Una cuestión que es fundamental ahora a la hora de aclarar o clarificar el diseño del recurso de casación, que es una disertación sobre el contenido, a mí me parece fundamental, el contenido del concepto de interés casacional y el significado de lo que debe entenderse por interés casacional, que es una pieza clave en la arquitectura de este recurso extraordinario, y efectuará un repaso sobre o en torno al interés casacional tal y como era entendido antes y en este momento, y en definitiva cómo queda el interés casacional en la nueva ley. En relación con aquello que va a constituir el contenido de la ponencia de Gabriel Morales, va a hacer referencia o va a abordar cuestiones relacionadas con el marco legal regulatorio del recurso de casación, hasta dónde llega, en este caso, el derecho foral. Debe extenderse el recurso de casación a algo más allá de lo que se entiende como derecho foral para pasar a poder plantear o revisar de manera extraordinaria cuestiones relacionadas con derecho estrictamente autonómico, y abordará una visión general de los asuntos que han llegado a la sala en los últimos tiempos sobre esta cuestión. Por lo que se refiere a Fermín Hernández, va a tratar de despejar cuestiones tan importantes como en este momento qué es exactamente lo que hay que reformar, si es que hay que reformar algo a propósito del recurso de casación foral, y sobre todo orientado en tres direcciones o en tres aspectos concretos: el objeto del recurso de casación, qué es lo que debe ser objeto del recurso de casación, debe ir más allá de lo que se entiende ahora, por el contrario, tiene que mantenerse dentro de los estrictos límites en los que se plantea actualmente la posibilidad y el juego del recurso de casación. ¿Qué ocurre con la cuantía como definitoria del acceso al recurso de casación? Y, en fin, aspectos y cuestiones sobre qué es lo que pasa con los verbales en que las audiencias provinciales se constituyen con un único y solo magistrado. La discrepancia entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el criterio que modestamente ha mantenido en algunas ocasiones nuestra sala, y qué es lo que ocurre en la ley de enjuiciamiento civil actualmente con esta cuestión y esta materia. Estas, a grandes rasgos, a grosso modo, pueden resumirse como aspectos troncales de las diversas intervenciones de la tarde. Sin duda alguna se extenderá a cuestiones de idéntico interés que, en fin, tal vez el moderador no haya sido capaz de exponer debidamente en este caso, pero sí, sin duda, los ponentes, cada uno de ellos, nos sorprenderán con sus aportaciones. En fin, doy paso en primer lugar a Javier López, dispone de media hora. Y no suelo ser un moderador muy riguroso, pero sería oportuno ajustarse a los tiempos. Otra cosa, se me olvida, que me recordarles a ustedes que esta es la segunda sesión. Hay una tercera sesión dentro de estos encuentros que se desarrollará en Huesca. Para la asistencia, que se ruega masiva, deberán ponerse en contacto con la justicia de cara a desplazarse a Huesca en autobús. Es imprescindible que se pongan en contacto con la oficina de justicia
a efectos puramente de intendencia, logísticos. Sin duda alguna, en fin, la demanda será importante y, en fin, es deseable que la Oficina de Justicia tenga problemas de organización debido a la afluencia. Sin más demora, doy paso al primero de los ponentes. Como digo, suelo ser un moderador flexible, pero sería oportuno que se ajustaran a los tiempos previstos. Cuando quieras. Muchas gracias. Justicia de Aragón, Decana de los Registradores. Señoras y señores, agradezco a don Juan José Carbonero su amable presentación y, sin más, voy a intentar ajustarme al tiempo que se me ha ofrecido. Quizás encontrarán en nuestras exposiciones algunos elementos en los que pudieran solaparse, aunque ha sido nuestra intención coordinarnos para evitar estos solapamientos. A la hora de abordar el estudio del recurso de casación, pues suele partirse de consideraciones que recogen una tradición iniciada en la casación francesa, en la época de la Revolución Francesa. La doctrina francesa ha destacado el doble papel de la casación, de la Cour de Casación, que realiza una función reguladora y disciplinaria. Aunque en un primer momento la Corte de Casación francesa se distinguía por su función disciplinaria. Aquellos pronunciamientos de instancia que se apartaban de lo que se entendía que era una recta aplicación del derecho eran casados por el Tribunal de Casación, por la Corte de Casación, y inmediatamente, y esto era lo característico del Tribunal francés, se reenviaba nuevamente a la instancia para que se dictase sentencia conforme a lo que había establecido esa Corte de Casación. Lo que se quería acentuar es que la casación era el instrumento que garantizaba que el juez era simplemente la boca que pronunciaba las palabras de la ley. Con la ideología racionalista que imperaba en ese momento, se buscaba hacer de la ley un sistema que se articulase y actuase con la misma regularidad, precisión y previsibilidad que las leyes físicas. Estas insuficiencias de los sistemas, el ratón funciona, estas insuficiencias del sistema se hicieron pronto patentes y el Código de Napoleón introdujo la prohibición del non-liquid y obligaba a los tribunales a llevar a cabo una labor de interpretación del derecho para colmatar las lagunas, pero también esto suponía un reconocimiento de una labor innovativa que hay en todo juicio jurisdiccional, que es, a la postre, una decisión prudencial adoptada a la vista de las concretas circunstancias del caso. Se debe a Calamandré y a su vasta obra sobre la casación civil la decantación de los elementos característicos y esenciales de la casación, que en definitiva lo que supone la casación es excluir toda posibilidad de una tercera instancia y por lo tanto no volver a valorar los hechos, sino simplemente valorar la posible existencia de una infracción de ley. Esto es lo que se denomina la función nomofiláctica del recurso de casación, la estricta protección del correcto sentido de la ley. Y esto supone que hay o que prevalece frente al derecho del litigante, que entiende que ha sido perjudicado por la decisión judicial. No siempre que existe ese gravamen va a haber acceso a la casación, sino única y exclusivamente cuando se afirme que se ha aplicado indebidamente la ley. Esto, en los términos tradicionales, se habla de una prevalencia, o que hace prevalecer el ius constitutionis sobre el ius litigadoris, el interés público sobre el posible interés particular, que es solamente un vehículo, un instrumento para hacer posible que el Tribunal de Casación pueda entrar a verificar si efectivamente se ha aplicado bien o mal la ley. Cuando entra en crisis la ideología racionalista, el pensamiento jurídico ve en la sentencia no tanto una verdad que se ajusta a una correcta interpretación de la ley, sino más bien se ve en la sentencia un esfuerzo de justificación de una decisión que tiene que vérselas con la insuficiencia del ordenamiento jurídico, su falta de plenitud y una cierta indeterminación de la norma. Y así lo que va a suceder es que se va a redefinir la función de la casación, no ya como una función encaminada a determinar cuál es la interpretación correcta y exacta de la norma, sino más bien un instrumento que dote de seguridad jurídica porque su función principal se va a situar en la unificación de la jurisprudencia. Contribuye a esta función un hecho que también es característico de la construcción ideal y clásica de la jurisprudencia, que es la unicidad del Tribunal de Casación. Solamente puede haber uno. Y ese carácter único del Tribunal de Casación es lo que facilita que pueda sentar una jurisprudencia única. Pero esa unicidad, ese carácter único, es también un riesgo para el correcto funcionamiento del Tribunal de Casación.
al haber un único tribunal, se acumulan los asuntos y se genera el riesgo de colapso. Precisamente esta redefinición de la función unificadora de la jurisprudencia ofrece también una solución a ese riesgo de colapso. Ya no vamos a facilitar, no vamos a hacer el acceso de la casación a todas las posibles denuncias de una posible infracción de la ley, sino que únicamente va a tener sentido que se pueda acceder al Tribunal de Casación en aquellos casos en que la sentencia de instancia se haya apartado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o cuando esa jurisprudencia no exista. Solo en esos casos hay interés en que el Tribunal de Casación pueda ofrecer una respuesta. Nuestra Constitución no constitucionaliza el recurso de casación, pero sí en su artículo 123, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional, establece el carácter superior en todos los órdenes del Tribunal Supremo. Y eso hay que hacerlo compatible con la estructura de nuestro Estado autonómico, que en el artículo 152 prevé la existencia en cada una de las comunidades autónomas de un Tribunal Superior de Justicia. La conveniencia de llevar a cabo una unificación de la jurisprudencia de los distintos derechos que existen en nuestro territorio llevó al artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a admitir o a atribuir competencia a las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia para que pudiesen conocer de un recurso de casación cuando se produjese una infracción del derecho civil propio o especial de las distintas comunidades autónomas. Y condicionaba esta posibilidad, no sé si dar al botón aquí o al ratón, a ver si me acostumbro a dar al ratón, y condicionaba esta posibilidad, lógicamente, a que se tratase de territorios que tuviesen un derecho civil propio o especial y además a que su estatuto de autonomía hubiese previsto esta competencia. Todos los estatutos de autonomía previeron esta competencia de sus salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer del recurso de casación. Bueno, salvo el de Cataluña, que no habla estrictamente del recurso de casación, sino de la competencia exclusiva de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para unificar jurisprudencias. También es un estatuto más reciente y sale al paso de posibles defectos de constitucionalidad. Me llama la atención que también el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia se reserva su competencia para el recurso de casación en materias de derecho consuetudinario murciano, lo cual es un poco extravagante porque no podemos decir que sea propiamente un derecho civil propio o especial. Me parece importante subrayar que el recurso de casación es el recurso de casación previsto en la Ley de Procedimiento Civil, no otro. Y el ámbito de este recurso queda circunscrito exclusivamente a los recursos en los que el motivo se funde en la infracción de una norma de derecho civil propio o especial. No que sea en materia de derecho civil o especial, sino que con el tecnicismo propio del recurso de casación, la norma invocada que se ha infringido tiene que ser una norma de derecho civil propio y especial. En este punto es importante el auto dictado por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2018, en un caso en el que se había planteado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, una infracción de su ley de cooperativas. El Tribunal Superior de Justicia entendió que no era competente porque no era derecho civil propio o especial, sino una norma aprobada por su Asamblea Legislativa, pero no derecho propio. El asunto llegó al Tribunal Supremo y confirmó este criterio, señalando que por derecho civil propio o especial tiene que entenderse una norma aprobada por la Asamblea Legislativa correspondiente al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución. En este caso, la Ley de Cooperativas había sido aprobada al amparo del artículo 129.2 de la Constitución y, por lo tanto, no podía fundar un recurso de casación civil especial. Bien, este criterio ha sido seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su auto de 23 de enero de 2019. En este caso, el asunto hacía referencia a si era aplicable, o el recurso de casación planteado, si era aplicable a la Ley de Caza del año 2005 o la Ley de Caza del año 2019, perdón, del año 2000. No la tengo, el 2002 me parece que era. Y al final el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo que señaló es que no era una norma de derecho civil especial y por lo tanto carecía de competencia. En este punto también es importante señalar que nuestro Código de Derecho Civil Foral de Aragón en ocasiones establece remisiones al Código Civil. La verdad es que se ha hecho una poda de esas remisiones en la última versión de nuestro Código Civil, pero a veces esas subsisten. Por ejemplo, el artículo 179
cuando se hace referencia a la invalidez de las decisiones de la Junta de Parientes, en que se remite al Código Civil, ni en general en materia de sucesiones. Cuando el derecho aragonés se remite al Código Civil, el Código Civil es norma aragonesa. Y, por lo tanto, la infracción de una norma del Código Civil por remisión del Código de Derecho Civil Foral aragonés supone infracción de derecho civil especial propio de Aragón. Y, por lo tanto, sería competente el Tribunal de Justicia de Aragón. También puede fundarse el recurso en la falta de aplicación de una norma aragonesa. Aunque aquí hay un matiz. Entiendo que cuando se plantea la falta de aplicación de una norma de derecho civil aragonés, si la Sala Civil y Penal entiende que la norma de conflicto excluye la aplicación del derecho civil aragonés, debe abstenerse de conocer, debe rechazar su competencia. Solo si entiende que la norma de conflicto le lleva a la aplicación del derecho aragonés es cuando tiene competencia. Eso sí, eso no significa que tenga que estimarlo. Si entiende que no se da el supuesto de hecho, no estimará el recurso, y si entiende que sí, es cuando procederá a estimarlo. El recurso de casación es el que establece el enjuiciamiento civil para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el 149.1.6 permite que se regulen ciertas especialidades cuando así lo exija la efectividad del derecho civil propio o especial de esas comunidades autónomas. Tal y como está redactado el artículo 149.1.6, uno podría pensar que esa potestad legislativa de la comunidad autónoma surgiría solo y exclusivamente en relación con una concreta institución. Podríamos poner un ejemplo. Podemos pensar que la comunidad autónoma tendría potestad legislativa en materia de derecho procesal, por ejemplo, para desarrollar la previsión del artículo 45 del Código de Derecho Civil Foral de Aragón, que regula la intervención judicial para la adopción de medidas en favor de las personas con discapacidad. No es necesario y no se ha hecho, pero podríamos pensar que podría ser necesario en algún determinado momento. Pero esta posibilidad de legislar puede darse con carácter general para regular un recurso como el de casación. La cuestión fue abordada por la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo de 2004, y cuando uno va analizando los argumentos que va dando esta sentencia, parece que la línea que va a seguir es que esa competencia legislativa solo puede darse en relación con concretas instituciones. Así habla que no cabe introducir en el ordenamiento de normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de derecho sustantivo. O dice más adelante, lo tiene en pantalla, las singularidades procesales tienen que mantener una conexión directa con las particularidades de su derecho. Y más adelante viene a señalar que tiene que haber una conexión directa entre lo que de particular o peculiar hay en el derecho civil, en este caso el derecho civil foral de Galicia, y la regulación que se quiere introducir. Cuando uno va leyendo la sentencia, parece que va a decir que no cabe en un recurso de casación, pero justo al final el Tribunal Constitucional da un quiebro y dice, hombre, en un caso como el derecho civil foral de Galicia, en el que normalmente sus instituciones se aplican en supuestos de escasa cuantía y en el que sus normas son fundamentalmente consuetudinarias, hay una vinculación suficiente entre las peculiaridades del derecho civil foral de Galicia y la necesidad de dar efectividad a ese derecho con una regulación más adecuada del recurso de casación. Y así admitió que podía introducirse un motivo más de casación, la infracción en esta ley que era del año 93, la infracción de costumbres, o reducir la suma gravaminis, sería más preciso decir la suma casationis, pero bueno, la suma gravaminis para acceder al recurso de casación. Esta sentencia lo que llevó fue a que la mayor parte de las comunidades autónomas dictaran leyes en las que adaptaban la regulación de la ley de enjuiciamiento civil para favorecer la formación de jurisprudencia. Podemos ir repasando, no lo voy a hacer porque no me quiero extender mucho más, pero casi todas las normas autonómicas van señalando que la regulación de introducción de especialidades obedece siempre a vitalizar, vivificar, favorecer la formación de jurisprudencia sobre el derecho civil o especial. Y eso parece que es suficiente para poder regular estas cuestiones. Hay verdad que algunas comunidades autónomas, por supuesto la de Murcia, pero Valencia, Islas Baleares o Navarra no han regulado, no han introducido especialidades en el recurso de casación. Les basta la regulación que contiene la ley de enjuiciamiento civil. Si volvemos a esta sentencia que establece la constitucionalidad de introducir especialidades en el recurso de casación para favorecer la formación de jurisprudencia, también hay que destacar que contiene varias declaraciones de inconstitucionalidad de la ley gallega sobre casación civil foral y establece unas pautas que hay que observar cuando se quiera volver sobre esta materia y volver a legislar sobre el recurso de casación. La primera declaración de inconstitucionalidad es que
no es admisible que la legislación autonómica reitere lo establecido ya en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso se había introducido que en la ley gallega que el motivo de casación es la infracción de ley. Ya lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, no hay que reiterarlo en la norma autonómica. Sí que dice en algún momento la sentencia del Tribunal Constitucional que cabría reiterar aquellas previsiones que si no hacen ininteligible el propio texto de la ley autonómica. Pero salvando esa precisión, no estaría justificado volver a decir lo que ya dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, son inconstitucionales las normas que intentan una precisión técnica, mejorar el recurso de casación civil. No puede, con la excusa de establecer especialidades en la casación, mejorar esa regulación. Se hacía referencia al caso de la ley gallega a dos cosas. En primer lugar, a dos supuestos. Uno era circunscribir el recurso de casación a sentencias que tenían efecto de cosa juzgada, cosa que no decía la Ley de Enjuiciamiento Civil en 1881. Y en segundo lugar, introducir una regulación de costas, que sería técnicamente mejor, pero no guardaba relación con ninguna especialidad del derecho civil propio de Galicia. Y sería inconstitucional considerar supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta afirmación es importante. El recurso de casación siempre es el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo único que se puede hacer en la legislación autonómica es introducir especialidades en la regulación que ya existe con carácter general, pero no hacer una regulación como prioritaria y que recurra supletoriamente a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. No, el recurso es el regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que ustedes quieran introducir, pero el recurso es el recurso establecido por el legislador español. Y esto es importante por una última cuestión. La constitucionalidad o la posibilidad de legislar se mantiene en tanto que no se varíe, o la validez de la norma autonómica se mantiene en tanto que no varíe la legislación estatal. En este caso, la ley gallega había establecido una regulación para el recurso de casación per saltum, que estaba establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En algunos casos se podía recurrir directamente a la sentencia de primera instancia en casación. La ley gallega establecía una previsión especial en esto, pero claro, cuando se plantea el recurso de inconstitucionalidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 había sido derogada y sustituida por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Y por lo tanto, la subsistencia de la regulación gallega quedaba supeditada a que se ajustase a la nueva regulación. Esto es muy importante, porque esto nos permite, o es un elemento, un canon, con el que hay que valorar el mantenimiento de la ley, las especialidades introducidas en el recurso de casación por la ley aragonesa. Por lo tanto, podría haber una inconstitucionalidad sobrevenida si la especialidad hace referencia a un elemento de la regulación general que ya no se mantiene. Dicho esto, parece que tenemos que abordar y ver cómo se ha regulado la casación por el Real Decreto Ley 5/2023, que, como sabemos, se modificó de un modo algo apresurado, sin el debido debate, lo puedo decir así, entiendo que es así. Una reforma como la de la casación hubiese exigido un trámite mucho más pausado y no existían especiales razones de urgencia como para abordar la regulación de todo el sistema de la casación por medio de un Real Decreto Ley, pero se ha hecho. Voy a subrayar aquí únicamente las especialidades que más pueden afectar a nuestra regulación. Y la primera es la recurrabilidad. Las sentencias que pueden ser recurridas ahora en casación se ha reducido única y exclusivamente a la dictadas por audiencias provinciales cuando la audiencia actúa como órgano colegiado. Y la audiencia conoce de la apelación de los juicios verbales seguidos por razón de la materia con un único magistrado. En esos casos, la sentencia que dicte no cabe recurso de casación. Y estamos hablando de asuntos que pueden llegar a los 15.000 euros, ¿no? Por lo tanto, se ha restringido mucho el ámbito de la casación y esto afecta a la posibilidad de formar jurisprudencia sobre asuntos de escasa cuantía. Segundo, se deroga el recurso extraordinario por infracción procesal, introduciéndose la posibilidad de recurrir en casación por infracción de ley sustantiva o procesal. Esto tiene interés con nuestra casación. Bueno, en principio basta con que haya un motivo de infracción de norma sustantiva de derecho civil propio o especial para que tenga competencia el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero el interés casacional para el motivo procesal que se quiera acumular se tendrá que valorar conforme a los cánones de interés casacional que existen para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no los que existen para el Tribunal Supremo, lo cual puede hacer que pueda variar el interés casacional en función de que recurra ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por motivos procesales. Y junto al motivo de infracción de ley debe concurrir interés casacional. En la redacción del 477.2
es problemática. Problemática al menos en la doctrina. Yo creo que en la práctica no plantea mayor problema. El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de ley, en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. Es verdad que cuando se trate de un proceso para tutela judicial civil de derechos fundamentales, no es necesario que concurra interés casacional. Bien, esta cuestión ahora nos resulta irrelevante. Vamos a fijarnos en el motivo. El motivo es la infracción de ley siempre que concurra interés casacional. Esta frase, o este aparecer, el interés casacional justo a continuación de la infracción de ley, ha llevado a gran parte de la doctrina, gente y autores muy relevantes, pero un número considerable y nutrido de autores y procesalistas, a defender que el motivo está integrado por la infracción de ley y el interés casacional, conjuntamente. Si esto es así, solamente cabría estimar el recurso si además de infracción de ley hay infracción de doctrina jurisprudencial o no hay doctrina jurisprudencial. Yo creo que esta es una interpretación equivocada. Ciertamente, en el motivo de casación, la doctrina francesa habla del motivo, de una doble función del motivo. El motivo cumple una función de ouverture de casación, de apertura a la casación, de puerta, de portillo, de acceso, y una función de moyen de casación, de causa de anulación de la sentencia. El motivo ciertamente tiene que estar en la interposición del recurso, porque yo tengo que mostrar que efectivamente lo que estoy denunciando es una infracción de ley, y por lo tanto eso me abre el recurso de casación, y eso es examinado en la fase de admisión. Hay varios controles, el de la Administración de Justicia en el Tribunal ACUO, en el ACUEN también, pero sobre todo la nueva sección de admisión que hay en el Tribunal Supremo, que tiene que evaluar si efectivamente el motivo que se articula, la infracción que se ajusta a un motivo, a una infracción de ley. Pero para estimar el recurso, y eso se hace en la fase de decisión, tengo que ver que el motivo denunciado efectivamente concurre. Y eso es cuando el motivo de casación se convierte en moyen de casación, en causa. Lo digo en francés porque la doctrina francesa utiliza estos dos términos y me parece que son muy expresivos. Apertura, portillo a la casación, y causa, el motivo cumple esa doble función. Sin embargo, el interés casacional, si recuerdan la función que queríamos asignar al recurso de casación, solamente le vamos a dar acceso cuando no haya doctrina del Tribunal Supremo, cuando la doctrina haya sido infringida, no en otro caso. Por lo tanto, el interés casacional solo tiene que ser examinado en la fase de admisión. Yo creo que el artículo 481 y el 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dan pie a esta interpretación. Se examinan los presupuestos y entre ellos el interés casacional. Si volvemos atrás, voy a volver atrás, y vemos el texto. Si lo vemos con esta doble función, sí, el motivo de casación, la causa de casación es la infracción de ley. Lógicamente, cuando se ha admitido porque hay interés casacional. Yo creo que esto en la práctica no plantea tanto problema y que el Tribunal Supremo tiene muy claro que el motivo de casación es la infracción de ley. Pero si consultan por ahí algún que otro manual o varios manuales, la terminología que se utiliza puede ser algo confusa. El Tribunal Supremo siempre ha tenido muy claro que en el recurso de casación hay que alegar una infracción de ley. Es verdad que en algunas sentencias el Tribunal Supremo, incluso en los acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo del 2017, se habla como posible motivo de casación de la infracción de la jurisprudencia, de la doctrina jurisprudencial. Pero es un modo de hablar. O podemos encontrar sentencias en las que se ha estimado el recurso de casación por infracción de jurisprudencia. Recientemente, una que he consultado, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2023. Se apreció que había infracción de la interpretación jurisprudencial de lo que se entendía por orden público en la impugnación de acuerdos sociales. Y el Tribunal Supremo, en su sentencia, habla de infracción, de vulneración de su doctrina jurisprudencial. Pero cuando uno examina el recurso detenidamente, en el escrito de interposición, el recurso se interpone por infracción del artículo 205 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El Tribunal Supremo siempre exige que se invoque la concreta norma infringida, que contiene una cláusula abierta, que es la de orden público, y efectivamente ahí la infracción de jurisprudencia es la infracción de cómo se interpreta ese artículo. Pero en definitiva, siempre se puede reconducir la infracción de jurisprudencia a una infracción de ley. Y, aunque me voy a ir un poco de tiempo, me parece interesante el 487, que es una nueva norma que puede aplicar al Tribunal Supremo y puede aplicar al Tribunal Superior de Justicia, y que prevé que el Tribunal de Casación, Supremo o Superior de Justicia, pueda estimar el recurso de casación por medio de auto. Y en tal caso ordenará el reenvío
del asunto al tribunal de instancia para que se ajuste a su doctrina. Y esto cuando se haya infringido su doctrina jurisprudencial. Cuando uno investiga cuál es el origen de este artículo, se encuentra con un trabajo de Marín Castán, Claves para una reforma urgente de la casación civil, y dice, cuenta lo que el Supremo hablaba con el Gobierno. Dice, la Sala no desfallece y en la actualidad tiene fundadas esperanzas, dada la excelente disposición del Ministerio de Justicia, de que la reforma de la casación civil llegue a buen término siguiendo las líneas básicas y principios que expondré a continuación. Y expone. La multiplicación de asuntos idénticos o sustancialmente similares ante la jurisdicción, y expone todos los casos de pleitos en masa, en los que el Tribunal Supremo aplica su doctrina jurisprudencial y luego se ve en la obligación de entrar a conocer de la instancia y resolver cuestiones que ya le aburren. Y por lo tanto dice, sería bueno, leo lo que dice, y vayan leyendo lo que dice la ley, y es exactamente lo mismo. Sí, sería muy conveniente establecer que cuando ya exista doctrina jurisprudencial, yo creo, estoy leyendo a Marín Castán, sobre la cuestión de cuestiones planteadas y la sentencia se oponga a la misma, el recurso pueda decidirse por medio de auto, que casando la sentencia recurrida, acuerde devolver el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial. Tal cual lo pidió, se le concedió. Se le concedió mal, porque si lo quería para asuntos en masa, pues debería haberlo dicho, y no lo dice. Con lo cual, es una facultad que tiene el Tribunal Supremo siempre, en cualquier caso que haya infracción de su doctrina jurisprudencial. Este auto, el Supremo lo ha dictado cientos de veces. Es muy difícil localizar esas resoluciones, porque cuando uno busca en los repertorios de jurisprudencia autos del Tribunal Supremo, son generalmente de inadmisión. Yo he podido encontrar dos autos, uno de 7 de enero y otro de 11 de febrero de este año, que son cláusulas de gastos, en los que la Audiencia Provincial no se ajustaba a la doctrina del Tribunal Supremo, que entiende que el plazo de prescripción empieza en el momento en que se dicta la sentencia de nulidad de la cláusula abusiva y no en el momento del pago. Y las sentencias que entendían la acción caducada eran recurridas en casación, el Tribunal Supremo declaraba que era contraria a su jurisprudencia y ordenaba a la Audiencia Provincial que se ajustase a su jurisprudencia. Bien. Aquí lo que tenemos es un paso más en la línea del valor de la jurisprudencia, porque aquí hay una clara vinculación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No es propiamente un precedente, o es un precedente en segunda vuelta. En primera vuelta, cuando yo dicto la sentencia, no estoy sujeto a lo que me dice el Tribunal Supremo, pero en segunda vuelta, una vez que se ha interpuesto el recurso de casación, sí que voy a estar sujeto a lo que el Tribunal Supremo me ha dicho, necesariamente. Esto no se ajusta mucho a la previsión del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que los órganos superiores se abstendrán a dictar instrucciones a los órganos inferiores. Algún autor como Ortels dice que es perfectamente compatible, que una sentencia del órgano superior sí que puede ordenar, pero yo entiendo que una cosa es que el órgano superior, el Supremo, dicte la nulidad de actuaciones y deje al tribunal de instancia fallar, y otra cosa es que le anule la sentencia, la case, y le ordene cómo ha de fallar. Con lo cual ya ese tribunal no está sujeto al empeño de la ley. ¿Y si la Audiencia Provincial no se ajusta? Pues tengo entendido que algún magistrado del Tribunal Supremo ha insinuado que incurriría en responsabilidad, no sé si disciplinaria o penal, por prevaricación. Pero, lógicamente, esto me parece que es... El valor de la jurisprudencia ya no está establecido en el artículo 1.6 del Código Civil, está establecido en el 477 y en el 487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este es el nuevo valor de la jurisprudencia. Y además, la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de doctrina jurisprudencial del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, como dos fuentes posibles para la creación de jurisprudencia. Bien, ¿cuál era el régimen originario de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Podemos acceder a casación siempre que tengamos tutela civil, judicial civil de derechos fundamentales, cuantía superior a 600.000 euros, no entramos en razón de la cuantía o la materia, interés casacional. En mi opinión, la jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplicar normas de menos de 5 años de vigor eran supuestos excluyentes con el de oposición a la doctrina del Tribunal Supremo. El interés casacional responde a dos funciones: proteger la jurisprudencia del Supremo y, por lo tanto, si hay oposición, abrimos la casación, o formar esa jurisprudencia, y eso es, o porque hay oposición de las audiencias provinciales, o sin necesidad de esa oposición porque la norma es reciente, menos de 5 años. Pero no tendría sentido admitir la casación por contradicción entre las audiencias si la sentencia que se dicta es conforme con la jurisprudencia del Supremo. En tal caso, el primer supuesto de interés casacional no tiene ningún sentido. Y para los tribunales superiores de justicia
se establecía oposición a la doctrina o inexistencia de doctrina. No hacía falta la contradicción de las audiencias. O hay jurisprudencia del Supremo o no hay de la Tribunal Superior o no hay ninguna. ¿Qué ha hecho la nueva ley? Pues mantenemos la tutela de derechos fundamentales, suprimimos la cuantía y en el caso del interés casacional, pues se aplica la inexistencia de doctrina del Tribunal Supremo y se mantiene las audiencias provinciales, lo cual no tiene mucho sentido. Si ven cómo estaba regulado antes para los Tribunales Superiores de Justicia, cuando hay inexistencia, basta la inexistencia, no tengo que acreditar que hay contradicción entre las audiencias. Y para los Tribunales Superiores de Justicia se introduce la contradicción entre las audiencias provinciales. Yo creo que el principio jurídico que se aplica aquí es que lo que abunda no daña, pero no encuentro ninguna otra razón. Me parece excesivo. Y lo más curioso es que se suprime el también. La ley de enjuiciamiento civil del año 2000 establecía también. Y eso permitía que cuando hubiese oposición a la doctrina del Tribunal Supremo, también conociesen los Tribunales Superiores de Justicia. Al suprimir el también, solamente es por oposición a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual yo creo que aquí se ha hecho un flaco favor. Y luego se abre el interés casacional notorio, pero que no voy a entrar en este momento, pero que permite al Tribunal Supremo admitir con cierta liberalidad la posibilidad de nuevos recursos de casación. Simplemente mantenemos cuál es la regulación de la casación civil foral aragonesa. Se admite la casación por cuantía superior a 3.000 euros o inestimable. Esto creo que tiene poco sentido hoy en día cuando se ha establecido que no hay recurso de casación sino a partir de sentencias de 15.000 euros. Y el interés casacional tiene que compararse con estas nuevas previsiones. Fundamentalmente es lo mismo, simplemente porque también en la ley aragonesa se había introducido la contradicción de las audiencias provinciales y lo que queda fuera de la ley de enjuiciamiento civil es la contradicción con la doctrina del Tribunal Supremo, pero que sí que estaba introducida en la ley aragonesa. Y son las bases sobre las que hay que ver qué regulación es la que podemos dar, pero eso ya le corresponde a otro ponente y no a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gabriel, cuando quieras, dispones de 15 minutos. Sí, se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Juan José, por la presentación, muy generosa, por supuesto, y enhorabuena a Javier por la exposición que ha sido brillante como era de esperar. A mí me toca una parte tal vez más prosaica, más del día a día, y un poco dentro de ese reparto que hemos hecho de lo que íbamos a hablar. A mí me toca la parte de qué es lo que ha sido el recurso de casación o lo que es el recurso de casación hoy en día sobre esas premisas. Yo no voy a hacer ninguna valoración sobre si debería haber más recursos, menos, más materias, menos. Eso ya le corresponderá a Fermín, que además está mucho más cualificado que yo para eso. Yo voy a hacer una labor meramente descriptiva y voy a estructurar en 3 partes mi exposición. Una primera parte de un marco legal, pero que creo que sí que en la parte que corresponde estrictamente al recurso de casación foral. No voy a hablar para nada del recurso de casación, ya he hablado suficiente el catedrático. En segundo lugar, me referiré a diversas resoluciones sobre admisión del recurso de casación, que es un ámbito muy procesal, en el que por cierto estoy más cómodo que en el estrictamente foral, y además me parece que es muy interesante sobre todo para los abogados, ¿no? el ver los criterios que tiene la Sala de lo Civil y lo Penal para la admisión de recursos. Y luego al final me referiré a algunos pronunciamientos recientes en diversas materias, que también son, yo creo, de gran interés en la medida que enriquecen mucho lo que es el derecho foral y le da un total sentido al recurso de casación y a la función de la Sala de lo Civil y lo Penal. Empezando pues con lo que es el régimen jurídico, pues debemos partir del artículo 73.1a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le confiere a las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso de casación cuando se funde en motivos de derecho civil foral o especial, siempre que así se recoja en los estatutos de autonomía. Es muy importante esta coletilla, como muchos en esta sala conocerán, y el actual Estatuto de Autonomía, en su artículo 63.2, recoge expresamente esa competencia de la Sala Civil y lo Penal para conocer de los recursos de casación. Se habla, cuando van sobre derecho propio, no se habla de derecho civil foral especial. Yo creo que se hace con una buena voluntad de, oye, aquí tenemos un cajón de desastre por si luego vamos a conocer más que lo que es el llamado derecho foral y también de aquellas competencias que le atribuya la normativa estatal. Es decir, se hace, yo creo deliberadamente por el Estatuto de Autonomía, un esfuerzo por potenciar el recurso de casación. No siempre fue así.
En el año 96 hubo una reforma sorprendente que yo he leído, y lo que he leído no he encontrado a nadie que le haya puesto el cascabel al gato. ¿Esto por qué ocurrió? ¿Fue un error? ¿Fue queriendo? ¿Fue sin querer? El caso es que se eliminó expresamente esa mención de que se decía que la Sala de lo Civil y lo Penal tendrá esa competencia para conocer del recurso de casación. Y por esa razón, la Sala del Tribunal Superior de Justicia, de lo Civil y lo Penal, la costumbre también del contencioso, la Sala de lo Civil y lo Penal, yo creo que con buen criterio, en un auto de 25 de mayo del año 98, ponente el magistrado Serrano Bonafonte, un auto absolutamente motivado y demoledor, reconoció su falta de competencia porque precisamente faltaba eso, y ahí se hacían pues ciertas consideraciones sobre qué podía haber ocurrido. En definitiva, es un auto muy sesudo. Lo que ocurre es que luego el Tribunal Supremo, yo creo que con buena voluntad y en el ánimo de potenciar el recurso de casación, dicta una jurisprudencia en la que dice que no, sí, pese a lo que diga el estatuto, pues sí que se mantiene esa competencia, y a raíz de eso ya se dictó por la propia, en el año 2000, a partir del año 2000, la Sala de lo Civil y lo Penal de alguna manera recuperó de esa manera jurisprudencial esa competencia, pero creo que es importante hacer referencia a este precedente para que no vuelva a ocurrir, y también tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía tiene mucho que decir también en la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, aunque en este caso fuera para mal, fuera para menos, no para más. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya se ha hablado de la regulación, yo destaco exclusivamente el artículo 478, que recoge aquellos supuestos en los que es de aplicación el recurso de casación civil foral en aquellos lugares en los que exista, ¿no?, donde esté también contemplado en los estatutos de autonomía, y se habla que cuando se planteen motivos de casación foral, motivos basados en ese derecho civil especial, con que se invoque un motivo es suficiente. Si hay más motivos de derecho común, lo verá en la Sala de lo Civil y lo Penal también esos motivos de derecho común. Habrá un solo recurso. El apartado segundo establece que cuando hubiera dos recursos y así se acreditase, pues el Tribunal Supremo no podrá conocer del recurso que se plantea ante el mismo. También, como una cuestión curiosa, y además me he molestado en mirarlo en el Código de Derecho Foral, que como todos sabéis es muy extenso, 599 artículos, una larga exposición de motivos. Por si acaso había... lógicamente, yo he consultado el manual del profesor Delgado Echeverría y también los trabajos de María Ángeles Parra en el seno de la Justicia de Aragón, que no se hace ninguna referencia a la jurisprudencia como complemento del ordenamiento jurídico en el derecho foral. El profesor Delgado dice que obviamente aquí ocurre lo mismo que en el ámbito estatal, es decir, complementa también en el ámbito foral, lógicamente, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal, y doña María Ángeles Parra, actual magistrada del Tribunal Supremo, pues lo que dice es que tiene una función de revitalización del ordenamiento, ¿no? Y se distingue esa función innovativa o interpretativa, en cualquier caso revitalizadora, y en la práctica, lógicamente, juega al igual que el Tribunal Supremo, pero en su ámbito del derecho foral. Como decía, la palabra jurisprudencia aparece en la exposición de motivos, pero no aparece en lo que es todo el desarrollo del Código de Derecho Foral. Eso no está para que, como digo, pues viendo los precedentes, y aunque no hay demasiadas sentencias, más o menos se calcula entre 20 y 40 por año, dependiendo también de las polémicas que ha habido, especialmente en materia de custodia compartida. No hay muchas, pero tienen calidad, es decir, en la medida que se pronuncian sobre cuestiones muy diversas y cuestiones no resueltas en la propia dicción literal, pese también a la calidad del Código de Derecho Foral aragonés. En cuanto a los criterios de admisión, que es la segunda parte, digamos, de mi exposición de la casación foral, lógicamente los requisitos son muy sencillos. Tiene que haber una sentencia de una audiencia provincial aragonesa. No vale cualquier sentencia de derecho foral, puede ser que por motivos de sumisión de las partes a un tribunal ajeno se discuta derecho foral aragonés en Andalucía, por ejemplo. Pues esas sentencias no van a ir, lógicamente, a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En siguiente lugar, que concurra interés casacional y que se invoque, lógicamente, el derecho foral. Y esta es la cuestión más peliaguda, sobre la que ya ha hablado en parte mi predecesor y sobre la que también se pronunciará el señor Fermín Hernández, pero yo simplemente voy a, como decía, desde un punto puramente descriptivo, voy a referirme a casos concretos en los que no se ha admitido el recurso, o sí se ha admitido, dilucidando esta cuestión de derecho civil, si es derecho civil foral o no, ¿no? El famoso auto que se ha citado ya 5 de septiembre del 18 del Tribunal Supremo. También tengo otro auto de 3 de marzo del año 2015, también con relación a al derecho gallego. En este caso se trataba de una venta, la posibilidad de que el promotor pudiese vender sin licencia de primera ocupación, que es un requisito que exige la legislación gallega. El Tribunal Supremo dice que es una cuestión que corresponde al propio Tribunal Supremo, no es una cuestión de derecho foral. También se ha hablado de los famosos gastos hipotecarios, cuestión que todos conocéis o padecéis
Aquí hay un auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo muy interesante, del 26 de noviembre del año 2020, recurso 1799/2020, en el que en Cataluña, como sabéis, hay un régimen de prescripción diferente. Son 10 años de prescripción y la acción restitutoria serían 10 años en lugar de 5. Ahora ya da igual porque básicamente es ya en cualquier momento se pueden reclamar los gastos, ¿no? En ese momento que todavía era discutible, en Cataluña había 10 años, como digo, plazo muy superior, y si además se consideraba desde que hubo sentencia, era una sentencia muy importante. Bueno, pues ahí la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que, aunque se trata de analizar la prescripción en el ámbito del derecho catalán, es decir, que puede ser una norma foral, pero como está en el seno de un procedimiento de consumidores que tiene un carácter eminentemente mercantil, pues por esa razón es el Tribunal Supremo el que tiene la competencia también para resolver de esta cuestión. Se ha hablado de las especies cinegéticas, no añadiré nada. También una sentencia interesante de aquí de la Sala Civil Penal, la sentencia 5/2008 de 10 de junio, en la que se aplica la ley 24/2003 de vivienda protegida. En este caso, bueno, es una normativa que no es tan intuitivamente derecho civil foral o especial. Se analizaba, básicamente la cuestión de fondo venía motivada porque había un problema en el otorgamiento de la escritura pública, un contrato privado en el que dos personas se transmiten una vivienda, una VPO, como no se obtiene la autorización de la administración, pues el notario no se otorga la escritura ante notario, y ahí se plantea un conflicto sobre el que resuelve la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Aquí hay un auto, también considera que de 17 de mayo del año 23, cuando el debate se refiere a la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, se considera que es una cuestión que no es de derecho foral, porque en este caso se hablaba también de determinadas actuaciones por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de la competencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pese a que es una ley que tiene un carácter eminentemente de derecho privado, puede tener la Ley de Infancia y Adolescencia, en ese caso la Sala, por esa razón vinculada al IAS, pues se consideró que no tenía competencia. Y luego cuestiones donde a veces pues, se aplican principios generales del derecho civil común, del Código Civil, pues, la invocación del artículo 7.1 relativo a la buena fe, el artículo 6.4 también relacionado con la buena fe, o en materia de adopción, pues tenemos un auto, primero el de la buena fe, el 23/22, en el que considera la Sala de lo Civil y Penal que no es competente, y con la adopción lo mismo, es el auto 1/2022. Desde el punto de vista formal, también hay una cuestión que me ha resultado de gran interés, y es que estamos ante un motivo de inadmisión, pero la Sala, y yo creo que de una forma que es de agradecer para los recurrentes, dadas las dificultades que hay muchas veces para el propio recurrente, que tiene ¿qué hago? ¿Voy al Supremo? ¿Voy al TSJ? Lo que hace es declararse incompetente y da un plazo para que las partes puedan ir al Tribunal Supremo. No inadmiten, que podría ser otra decisión, es decir, puede ser una cuestión que podría... No sería ninguna locura que dijera la falta de requisito del derecho civil foral, inadmito no. Lo que, por lo menos en los autos que yo he visto, lo que hace es se remite a que se persone en el Tribunal Supremo y que pueda interponer el correspondiente recurso. El siguiente motivo que podemos imaginar, la ausencia de interés casacional. Cito, por ejemplo, auto 13/2022, porque no se cita bien qué jurisprudencia contradictoria puede haber. Falta de claridad en el escrito, auto 8/23. Y luego el motivo clásico, que también utiliza y ocurre mucho en el ámbito del Tribunal Supremo, el no respetar el relato de hechos, no la valoración de la prueba. Y aquí también yo creo que es más proclive hacer una interpretación más favorable, por algún caso a la que me referiré, la Sala de lo Civil y lo Penal, de encajar de alguna manera la cuestión jurídica en temas que puedan ser un poquito más dudosos. También, aunque pues para las personas que estáis aquí, están aquí en su mayor parte, es una cuestión obvia, para los que no estén tan habituados a la casación foral, las disposiciones de carácter testamentario, su interpretación se considera una cuestión de hecho, ¿no? Es decir, como ocurre en el ámbito contractual, y por tanto las discrepancias en la interpretación de este tipo de documentos, pues en principio no darían lugar a la casación. Y ahora ya voy a entrar en la última parte, que sería precisamente hacer un pequeño recorrido por las materias y con un mínimo referencia, comentario a algunas sentencias, porque no hay tiempo, lógicamente, para más, y además sería tedioso, que ha dictado la Sala de lo Civil y lo Penal en los últimos años, ¿no? Y lo agrupo por materias. La materia en la que es abrumadoramente mayoritaria es el derecho de familia, es donde más hay. Y aquí, por ejemplo, tenemos sentencias en materia de alimentos, dos sentencias muy recientes, de 14 de mayo y de 26 de marzo del año 2025, que se analiza el artículo 69 del Código de Derecho Foral en lo que es la obligación de alimentos para aquellos mayores de edad que se encuentran estudiando, ¿no? Es decir, gastos de custodia, gastos de alimentación, y aquí son dos personas, curiosamente, de 26 años,
que han terminado su formación. Uno de ellos incluso dice que quiere preparar oposiciones, pero tiene trabajo. Pues aquí lo que hace es definir la Sala Civil o Penal en esa función que le corresponde, claramente un criterio pues, que considera que en ese caso ya no concurría esa obligación de alimentos. También he encontrado dos sentencias muy recientes en materia de inventario, de régimen económico matrimonial, que a mí me parecen muy interesantes y muy clarificadoras. Una de ellas es de 18 de julio del año 25. En esta sentencia lo que se hace es determinar que no cabe la compensación. Primero hay que determinar el inventario y después hacer la compensación. En este caso era si había una deuda privativa, un crédito que tenía uno de los cónyuges frente a la sociedad común. El otro decía, oiga, esto se compensa. No, primero se incluye el crédito y luego ya veremos si se compensa, lo cual puede tener implicaciones de todo tipo, por ejemplo, en materia concursal. Y otra también que me ha parecido de interés, que se trata en este caso una sentencia relativa a unos gastos que se invirtieron en una vivienda de carácter privativo y en un negocio de carácter privativo. Sin embargo, eran rendimientos que procedían de la propia sociedad, del propio consorcio conyugal, pero se considera que como esto no es a costa, porque se beneficiaron tanto de esas obras sobre el bien privativo los dos cónyuges y ese negocio generó rendimientos para la familia, pues se considera que en ese caso no hay un crédito. Como decía, un apartado en el que encontramos abundante jurisprudencia es en materia de custodia compartida. Sabéis todos que ha habido aquí una evolución legal. Recientemente hubo una última modificación en 15 de enero del año 25, hubo otra en el año 2019 y con posterioridad se ve un cierto repunte en los debates sobre la custodia, ¿no? Por contextualizar, estaba si era preferente la custodia compartida o no había una preferencia, ¿no? En el año 2019 se elimina esa preferencia que se había establecido en el año 2010 y entonces da lugar a cierta conflictividad. Y cito algunas sentencias, pues sentencia de 8 de octubre del año 25, donde se exige una motivación para determinar cuál es el régimen de custodia que corresponde. No vale con enumerar unos factores, sí que relacionarlos con el caso concreto. Otra sentencia de 16 de julio del año 25 que me parece muy interesante porque se considera que el interés superior del menor tiene interés casacional y por lo tanto es una cuestión que puede subir a un recurso de casación foral, la valoración del interés del menor. Otra sentencia de 22 de octubre del año 24, donde se recoge la importancia de la voluntad de los adolescentes, incluso si tuvieran situación de discapacidad, aplicando la Ley 3/2024 sobre discapacitados. Una sentencia que me parece extraordinariamente relevante, la sentencia de 7 de marzo del año 24, en la que se determina la autosuficiencia del régimen aragonés para el régimen de visitas y comunicaciones, ¿no? En este caso se discutía en un supuesto en el que existía una denuncia por un delito de violencia frente a uno de los cónyuges. Esto con arreglo al Código Civil, en el artículo 94.4, sería una causa en la que ya no procede, en carácter general, admitir el régimen de visitas. Sin embargo, esto no ocurre en Aragón y atendiendo las circunstancias de ese caso concreto, que era un episodio puntual y concreto, y la valoración del interés del menor, en ese caso se consideró que por supuesto aplicando el derecho foral aragonés, donde no se recogía esa cuestión, por tanto, no procedía a denegar esa visita. Es una sentencia relevante y demuestra también, primero, la importancia de la sala de lo civil y lo penal, de alguna manera determinando los perfiles y determinando la autosuficiencia de lo que es el derecho aragonés. Citaré finalmente 3 sentencias, para ya no alargarme más, ya en derecho sucesorio. Una de ellas es la sentencia de 19 de marzo del año 2025, que analiza la revocación de un testamento para después de los días. En este caso hubo, digámoslo así, una ingratitud por parte del que podía ser beneficiario, y aunque en la escritura del pacto se preveía un determinado requisito formal, se considera que, bastando la aplicación del Código de Derecho Foral con esos requisitos, pues era suficiente para que esa revocación fuera válida. Luego un tema mucho más puntual, en la interpretación del artículo 510 sobre la negación de alimentos, se dice que se exige que se pidan, lógicamente. Si no se piden, no se niegan los alimentos, ¿no? Pues esa clarificación que hace la sentencia. Y luego la última, que es de 6 de febrero del año 2024, que también me parece de gran interés, porque son los requisitos del testamento a otorgar por el ciego. En Aragón se exige, en el artículo 413 del Código de Derecho Foral, se exigen 2 testigos. No ocurre así en el ámbito del derecho común y bueno, en este caso una de las partes invocaba el derecho común y la Convención de Nueva York, que de alguna manera lo que pretende es favorecer las actuaciones de las personas con discapacidad. De alguna manera es una
posición favorecedora teóricamente de la capacidad, pero en este caso es que es un requisito de la propia institución del testamento que no colisiona con la capacidad, sino que es un requisito que se aplica también para personas capaces y que la persona diga, bueno, pues el legislador aragonés ha decidido que precise de estos dos testigos y por esa razón pues se determina o se resuelve en favor de esa aplicación de la normativa foral también sobre ese concepto de derecho completo, ¿no? Y nada más os cuento, ya has lanzado aquí un montón y sobre todo un poco se trata de preparar el camino al siguiente ponente para que, viendo un poco lo que ha sido, ¿no?, los últimos años y el régimen de admisión, pues él pueda hacer estas propuestas de mejora del régimen de recurso de casación. Nada más. Muchas gracias, Gabriel. Fermín, cuando quieras. Buenas tardes a todos, señora Justicia de Aragón, señoras y señores. Yo creo que a mí me corresponde, en mi condición de magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es la encargada, la competente para conocer los recursos de casación, abordar la parte más práctica de esta exposición. Con una finalidad que pretendo, que es, por una parte, justificar la necesidad de esa reforma y, por otra parte, sugerir el método y los aspectos sobre los que debería versar. Y respecto a la primera cuestión, es decir, la justificación de la reforma, yo creo que se ha referido bastante ampliamente mi compañero de ponencia, don Javier López. Sintetizando, la ley de casación foral de Aragonesa se produce o se promulga en un momento en que está vigente la ley de enjuiciamiento civil, donde coexisten, por una parte, un recurso extraordinario de infracción procesal para abordar los temas procesales y un recurso de casación cuyas vías de acceso son la tutela de los derechos fundamentales de la persona, la cuantía del procedimiento, que inicialmente se estableció en 150.000 euros y en el año 23 era de 600.000, y el interés casacional que ha estudiado con amplitud don Javier López. El objetivo que se propone la ley de casación es, y así lo dice el preámbulo, es flexibilizar los recursos de acceso al recurso de forma que se haga posible la utilización del mismo en el mayor número de casos y crear de esta forma una jurisprudencia aragonesa que complemente al ordenamiento jurídico aragonés. La situación cambia con la promulgación del Real Decreto 5/2023 del 28 de junio, un decreto de estos que se llaman ahora ómnibus, que se refiere a muchas cuestiones y, entre otras cosas, pues modifica la regulación del recurso de casación en la ley de enjuiciamiento civil. En lo que nos interesa al objeto de la ponencia, diré que este decreto suprime como vía de casación, como vía de acceso a la casación, la cuantía del procedimiento y establece la necesidad de colegiación en la decisión de la audiencia provincial para el acceso a la casación, lo que hace irrecurribles los recursos de casación cuando se resuelve por la audiencia provincial con un magistrado unipersonal. Estas cuestiones
además de otras que voy a mencionar, hacen que, a mi juicio, el objetivo que se propuso en la Ley de Casación Foral aragonesa se vea restringido. Y porque, por ejemplo, en el caso de la cuantía, está en oposición a lo que prevé ahora la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el caso de la regulación de la necesidad de la colegiación se opone a una doctrina que nosotros teníamos, que nos permitía, que ya después la desarrollaré, conocer aquellos recursos que, que se dictaban por un solo magistrado en la audiencia provincial y contra los que se interponía recurso de casación. La primera cuestión que me había planteado en esta ponencia es, respecto a la reforma, es si se podía hacer una regulación concreta o solamente se podrían regular aspectos concretos. Esto creo que lo ha desarrollado don Javier López de forma estupenda, con lo cual voy a obviar esta cuestión. Simplemente reiterar que la doctrina constitucional, partiendo de ese principio de unidad jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución, entiende que la competencia legislativa de las comunidades autónomas en materia de derecho procesal queda limitada a aquellas singularidades procesales que tengan conexión directa con las particularidades del derecho sustantivo autonómico y que vengan requeridas por esto. Por lo tanto, solo puede ser una legislación puntual y concreta y derivada como consecuencia directa de esas especialidades del derecho sustantivo. Así lo dice la doctrina constitucional, que establece el procedimiento, dice, para la comunidad autónoma para legislar sobre el derecho primario. Primero hay que determinarse el derecho autonómico que presenta esas particularidades. En segundo lugar, determinar cuál es la legislación procesal estatal o general que debe verse afectada, y finalmente establecer la conexión directa entre esas particularidades y esa reforma necesaria. Paso ya pues a otras cuestiones y entro en lo que entiendo yo o los aspectos que podrían ser objeto de una modificación en una eventual y nueva regulación del recurso de casación foral. Lo primero sería la materia objeto del recurso. El recurso de casación civil tiene, como en las demás comunidades autónomas, tiene su fundamento último en el artículo 150 de la Constitución, que establece que un Tribunal Superior de Justicia combinará la organización judicial en el ámbito de territorial de una comunidad autónoma. A partir de esa previsión constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de derecho foral o especial propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. Ya ha comentado mi compañero de ponencia, don Gabriel, los problemas que esta previsión
suscitó en el ámbito de la Comunidad de Aragón y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Este conflicto termina cuando el Estatuto de Autonomía se reforma por la Ley Orgánica 5/2007, en cuyo artículo 63.2 prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá en todo caso de los recursos de casación fundados en la infracción del derecho propio de Aragón. Ahora bien, el problema se suscita en qué se entiende por derecho propio de Aragón. Como creo que ya ha mencionado mi compañero de ponencia, el Tribunal Supremo restringe esa condición de derecho propio o de derecho foral a aquellas normas que se dicten en los términos del artículo 149.1.8 de la Constitución. Esto es el derivado de la facultad legislativa que se reconoce a las comunidades autónomas para legislar en materia civil para la conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales o especiales. El Tribunal Superior de Justicia, como también ha mencionado mi compañero de ponencia, ha asumido este criterio y, por ejemplo, pues ha evitado pronunciarse en recursos de casación que se producen por infracción, por ejemplo, de la Ley de Cooperativas de Aragón. Y como esta Ley de Cooperativas, pues hay otras normas de derecho civil no foral, o sea, ajenas al Código de Derecho Foral, que podrían ser objeto también de este recurso de casación. Me refiero, por ejemplo, a la Ley de la Infancia y la Adolescencia o a la Ley de Caza, que, como ustedes saben, contiene, aparte de normas administrativas, una norma administrativa, pero que contempla también normas civiles. Mi primera sugerencia, aunque reconozco que es un tema controvertido, de hecho los que estamos en esta mesa no estamos de acuerdo en esta cuestión, mi primera sugerencia es que se supere esta interpretación restrictiva y que se incluya como materia de recurso de casación las materias del derecho privado propio de Aragón. Argumentos a favor de esta previsión o de esta propuesta. En primer lugar, en el año 2015 se introduce la reforma procesal que se efectúa por la Ley 7 de 2015, se introduce un recurso novedoso de casación en materia contencioso administrativa. En materia contenciosa administrativa que se funda en la infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma. No tiene sentido, a mi juicio, que se pueda excluir, que se pueda someter las normas autonómicas de carácter administrativo al recurso de casación autonómico y que las normas civiles se excluyan de ese recurso. Las normas civiles
que no sean propiamente derecho foral o que no estén dictadas en materia de derecho foral, excluidas del recurso de casación. La moderna jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo he recogido una sentencia de abril de 2025 que realmente se refiere a una norma administrativa y se refiere concretamente a una norma de la Comunidad de Madrid en materia de derechos LGTBI, pero dice una cosa que a mí me sorprendió, de verdad. Dice que la competencia legislativa de las comunidades autónomas en materia de derecho procesal permite introducir aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan desde la perspectiva de la defensa judicial de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del derecho sustantivo creado por la comunidad autónoma. Habla de derecho sustantivo creado por la comunidad autónoma, no habla no restringe derecho civil o derecho administrativo. Es cierto, y así lo ha dicho mi compañero, que la doctrina constitucional es que para el desarrollo del derecho foral se exige una conexión entre la regulación concreta de que se trate y una institución civil preexistente, pero la realidad es que las comunidades autónomas están dictando o han dictado normas civiles que no tienen relación no ha sido dictada con una conexión con el derecho histórico. La ley de cooperativas pues se dictó en virtud de la competencia que el Estatuto de Autonomía otorga en materia de cooperativas, la ley de la infancia, de la adolescencia, con las competencias en materia de asistencia a bienestar social y la ley de caza, pues en materia la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de caza. Finalmente, puedo añadir que la competencia que esta competencia o esta previsión de ampliación de la competencia es acorde con lo que el decreto del Real Decreto Ley 5/23 establece como objetivo principal de la reforma de la casación civil, que es la de agilizar los recursos de casación que están pendientes ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Pues yo creo que aumentar la competencia la materia objeto de la competencia de los tribunales superiores de justicia abundaría o redundaría en ese objetivo. El segundo aspecto que quiero mencionar es la cuantía. Ya hemos dicho que en la actualidad solo existe, junto a la infracción de derechos fundamentales, no existe otra vía de acceso al recurso de casación que el interés casacional, porque la cuantía ha desaparecido de la ley de enjuiciamiento civil. Sin embargo, la ley de casación foral aragonesa, que está vigente, establece
como criterio de admisibilidad la cuantía superior a 3.000 euros o en los casos de cuantía indeterminada. Por lo tanto, hay que plantearse si una vez convalidado el Real Decreto Ley 5/2023, que ha hecho desaparecer de la ley de enjuiciamiento la cuantía, el recurso de casación foral aragonés puede admitirse basado con un único criterio de admisión en la cuantía. Y mi criterio es negativo, y es negativo por varias razones. La primera razón es el principio de prevalencia que sanciona el artículo 149 de la 3 de la Constitución española. El Estado tiene competencia exclusiva sobre el derecho procesal y puede, en virtud de esa competencia exclusiva, dictar leyes para organizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Por otra parte, el principio de unidad jurisdiccional sanciona o entiende que los procesos deben ser únicos para todo el territorio nacional. La segunda razón, que ya plantearon algunos autores, en concreto Berkovich, cuando se promulgó la Ley de Casación Foral Aragonesa, es que la limitación o la reducción de la cuantía para hacer el recurso podía influir o podía afectar al principio de igualdad sancionado el artículo 14, pues establece un cauce mucho más abierto para los aragoneses que para el resto de los españoles. El tercer argumento sería que en las leyes de casación autonómicas que he estudiado, en concreto la de Galicia, después de la reforma, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha explicado mi compañero Javier López, o Cataluña, o la última del País Vasco, contemplan como único motivo de acceso, al margen de los derechos fundamentales, de la infracción de derechos fundamentales, como un motivo es el interés casacional. Y por último, creo que esta limitación del causa de admisión al interés casacional es más acorde, como también ha dicho mi compañero, con la función no filáctica que desempeña el recurso de casación. El preámbulo del Real Decreto Ley 5/2023 lo establece, lo dice expresamente, y dice reformar en el sentido de atribuir al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario dirigido a controlar la correcta interpretación y aplicación de las normas aplicables en consonancia con reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Sala Civil del Tribunal Supremo, insistiendo en el especial rigor de los requisitos del recurso de admisión del recurso de casación. Existiría una vía, y es que algo para salvar la cuantía, y es que el propio Tribunal Constitucional, cuando abordó la inconstitucionalidad de la casación
Foral de Galicia, precisamente las pocas cosas que salvo es que la mención a que el recurso sería admisible cualquiera que fuera la cuantía. Pero hay que recordar que en el momento que se dicta la sentencia, la cuantía litigiosa era un criterio de admisibilidad en la ley de enjuiciamiento civil que en este momento no existe. Y por último, voy a referirme a la exigencia de colegialidad para el acceso a la casación. Sí, no, termino en un minuto. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para los recursos contra la resolución de las secciones civiles de los tribunales de instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo magistrado en turno de 3 partes. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción actual después del Real Decreto, señala que serán recurribles en casación las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas por las audiencias provinciales cuando, conforme a la ley, deban de actuar como órgano colegiado. La consecuencia de esto es que algunas instituciones de derecho foral aragonés, especialmente en materia de derechos reales que se resuelven por el trámite del juicio verbal en atención a su cuantía, por su escasa cuantía puedan quedar fuera o pueden quedar fuera de la función unificadora del recurso de casación civil. La cuantía en la actualidad que marca el límite del juicio verbal es 15.000 euros. En el caso de las servidumbres, la determinación de la cuantía se hace por la 20ª parte del valor de los prodios dominantes o sirvientes. En el caso, por ejemplo, de las servidumbres de paso o del uso de exhibista. Si yo pienso en servidumbres de luces exhibistas en el Aragón profundo de la Sierra de Teruel o en el pueblo de Primireo, pues probablemente esas servidumbres no alcancen el valor necesario para acceder al recurso de casación. El Tribunal Superior de Justicia, por ello, entendió en un auto del 2020, del que fue ponente entonces presidente don Manuel Bellido, que sí quedan recurribles esas sentencias dictadas por un magistrado, porque aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo entendía que no, pues las normas que determinaban la falta de competencia no tenían normas carácter normativa y no eran vinculantes porque eran una disposición interna de la sala, y que ni la ley de enjuiciamiento civil ni la ley de casación foral aragonesa lo preveían, y también que la voluntad del legislador había sido de facilitar el acceso a la casación. Por lo tanto, y ya con esto termino, sería necesario introducir en la reforma la previsión de que estas resoluciones podrían recurrirse lo que vendrá justificado usando el Tribunal Constitucional por la existencia de una conexión o vinculación directa entre algunas estas instituciones forales, como he dicho, que por el lugar o por su naturaleza, por el lugar que tienen lugar, son de escueta cuantía, con lo que
en la norma que exige la colegialidad de esas sentencias permitiría excepcionar la aplicación o excluir la aplicación de la norma de colegialidad. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes por sus brillantísimas aportaciones, ponencias. Y bueno, se han suscitado importantes puntos de debate, yo creo, sobre todo y fundamentalmente relacionados con la tensión inevitable del ámbito concreto del recurso de casación, si por una parte la necesidad o no, si eso es posible, o la conveniencia o la oportunidad de ampliar el recurso de casación o de acotarlo por referencia a lo que se entiende por derecho foral o por derecho autonómico como un ámbito sustantivo más amplio. Por otra parte, la tensión inevitable de la reducción, del resultado de reducción del recurso que se deriva de la mano del establecimiento de cuantías de summa casationis, como habéis comentado, o por la exigencia de la colegialidad como acceso o como mecanismo de acceso al recurso de casación, dando el paso a la misma a sentencias dictadas por órganos, por audiencia provincial, pero con carácter unipersonal. Esto no va. A ver. Bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Fermín el recuerdo de las reminiscencias al recurso de casación contencioso administrativa. La verdad es que me he encontrado como en casa sobre eso. Y bueno, al final, en cierta medida, lo que ha comentado a mí me sonaba mucho el mecanismo de la ampliación del recurso de casación foral como medio de alivio, de desatasco de la labor. No sé, yo lo he querido entender así. Me ha resultado familiar porque, en cierta medida, la articulación, en fin, sin desdoro a la importante función de cada vez mayor del peso específico dentro de nuestro sistema de organización territorial de las comunidades autónomas, la verdad es que el recurso de casación contencioso administrativo autonómico está ligado en cierta medida a una etapa de la Sala Tercera en la que, en fin, había que, no sé muy bien cómo decirlo, aunque me parece que todos sabemos de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, con lo cual no serán necesarias más palabras. Bueno, es sintomático que la ley de la jurisdicción recogiera o contemplara la existencia de un recurso de casación autonómico, pero lo dejara vacío de contenido. Y al final han terminado siendo las salas las que en unos y en otros casos han terminado dando contenido a esto, ¿no? En fin, cuestiones interesantísimas que yo creo que pueden dar lugar a algunas. Yo creo que tenemos algo de tiempo para alguna pregunta que el auditorio quiera plantear o formular a los ponentes. ¿Alguna cosa? Sí. Manuel. Ya no voy a hacer una pregunta, lo que les voy a preguntar es a los otros ponentes qué opinan de estas posibles reformas de la casación. De las que se han planteado, ¿qué opinión tienen? Pues yo en relación con la materia me cuesta admitirlo. O sea, efectivamente esa sentencia del Tribunal Constitucional de abril del 2025 querría verla, pero es muy generosa. Al final la competencia viene establecida por el 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y salvar la literalidad de la asignación de competencia que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy complicado. Yo no creo que, vamos, mi opinión, y ya habíamos adelantado que discrepábamos en este punto, mi opinión es que la competencia, el recurso de casación se debe circunscribir única y exclusivamente a derecho civil especial propio, además una infracción de una norma específica. En cuanto a la cuantía, es verdad que la dicción del artículo 477, la literalidad más que la dicción, la literalidad del 477, que alude a infracción de ley, el motivo es la infracción de ley, siempre que concurre interés casacional, excluye que pueda haber casación sin interés casacional. No sé hasta qué punto la especialidad justificaría que se pudiese establecer
sin cuantía. En esto estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el otro miembro de la mesa, don Fermín. En cuanto a la colegialidad, efectivamente, el problema aquí no es un problema ya de cuantía, sino de admisibilidad del recurso, de lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como lo que es admisible y las resoluciones recurribles. Pero yo creo que aquí estaría más que justificado que se ampliase esa recurribilidad. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 4, si se interpreta adecuadamente, se podría justificar la norma aragonesa, porque es el principal problema. O sea, lo de la cuantía, pues si quitamos la cuantía con el interés casacional se puede facilitar la admisión, pero el gran problema es que no acceda a nada en asuntos por razón de la cuantía que tengan cuantía inferior a 15.000 euros, que me parece que es una cuantía elevada. Y luego hay una razón que está en el fondo. Cuando se introduce el interés casacional, cuando se introducen todas estas medidas en el enjuiciamiento civil, es para reducir la carga de trabajo del Tribunal Supremo. Y aquí lo que queremos es justo lo contrario, aumentar la carga de trabajo, no aumentar la carga de trabajo, sino que el Tribunal de Justicia pueda unificar jurisprudencia y, por lo tanto, que se facilite el acceso a casación. Yo creo que hay una justificación más que suficiente. Yo creo que la colegialidad sí, la cuantía yo creo que no cabe porque se ha excluido la posibilidad de esto y, desde luego, la materia aquí discrepamos y... Yo, habiendo habido una reforma importante en el recurso de casación, por Real Decreto Ley, que ya suena raro, ¿no? Un Real Decreto Ley que modifique, ¿no? Extraordinaria, urgente necesidad. Pero es verdad que ha afectado a cuestiones como la cuantía que ha puesto de manifiesto Fermín, que a mi juicio sí que exige, y yo sí que estoy de acuerdo en que debería modificarse la ley de casación para compasarla como mínimo a las reformas. Es decir, en la medida que no lleguemos a situaciones paradójicas, ¿no? Que lo que antes la cuantía aragonesa era más favorable, pues ahora pasa a ser más desfavorable. En eso, y así evitamos interpretaciones imaginativas y forzadas del interés casacional o de lo que haga falta. Yo creo que toda reforma debe ir hacia la seguridad jurídica, es decir, que ya no es mirarnos en el ombligo los juristas, no es decir que cuando un señor te viene a tu despacho y dices, oiga, pero contra esto cabe casación, pues no lo sé, vamos a jugar a la lotería, ¿no? Entonces, yo desde luego totalmente de acuerdo en que tiene que haber una reforma para compasar y para que no haya inseguridad jurídica. Y cualquier reforma debe pivotar sobre la seguridad jurídica. Totalmente de acuerdo también con don Javier López en el hecho de que la ampliación del ámbito de lo que sería estrictamente el derecho foral a otros ámbitos es incompatible con el 73, pero bueno, se podría modificar el 73. Ahí sería un cambio radical, y eso sería una cuestión que yo no estoy ni a favor ni en contra, solo digo que sería un cambio radical del recurso de casación. Posiblemente perdería peso lo foral, es decir, vamos a hacer un recurso de casación civil ante los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Para empezar, ya habría que crear salas de lo civil y lo penal en todas las comunidades autónomas y sería un planteamiento parecido al del contencioso, ¿no? Pues cuando haya derecho estatal que sea relevante para el fallo, nos vamos al Supremo, cuando sea derecho autonómico. Pero claro, ese derecho autonómico, yo hago una reflexión en voz alta, ¿no? Ese derecho autonómico civil va a ser un derecho muy público al final. Es decir, hay cuestiones de derecho público que se ven en la jurisdicción civil. Temas de montes, temas de patrimonio de las administraciones públicas. Vamos, yo llegué a tener un asunto que me admitió el TSJ, yo no era el recurrente, quiero decir, pero que donde invocaban el estando un ex parte en la liquidación de un contrato de obra pública, ¿no? Porque totalmente sometido en la realidad al derecho administrativo, pero bueno, como era muy original y muy ingenioso el cuento, desde luego, ¿no? Pero al final a mí me cuesta imaginar supuestos de derecho civil, digámoslo así, puro, de lo que estamos pensando, derecho de familia, derechos reales, que estén fuera del vasto Código de Derecho Foral Aragonés de casi 600 artículos, 599, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra, pero quiero decir que sepamos que hablaríamos de algo distinto igual a lo que vamos a estar pensando, ¿no? Estaríamos ya en un ámbito muy de derecho público. Y como digo, eso podría hacer perder protagonismo al ámbito foral. Y desde luego, si los criterios de admisión son más laxos o más fáciles en las salas de lo civil y lo penal, pues tendrá la tentación el recurrente de buscar siempre algún real decreto. Somos un tema de inmuebles, de obra. Siempre habrá algún decreto autonómico que regulará algo que me vendrá bien para ese proceso y así abriré. Es decir, hay que saber para lo que es, ¿no? De qué casos concretos estamos hablando. Y desde luego sería una reforma a nivel estatal. Y luego hay una última diferencia con el contencioso, y es que la sala de lo contencioso administrativo del TSJ, de tanto de Aragón como de todas, muchas veces son unos órganos de primera instancia, o de segunda o de única instancia. Entonces,
ahí, bueno, pues hay un paso ya por la propia sala que también en cierto modo condiciona que luego te quieras ir al Supremo o te quieras quedar en la misma sala. Pero el formato es diferente. Aquí la Sala Civil o Penal solo conoce del recurso de casación con carácter general, salvo los asuntos singulares que le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, eso también, a la hora de comparar, yo creo que hay una diferencia importante. Digamos que la casación ya pivota sobre una sentencia del TSJ, ¿no? En fin, bueno, sí que no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Pero planteo un poco cuestiones que creo que sí que deberían tenerse en cuenta a la hora de ver si ampliamos o no ese ámbito material, digamos, ¿no? de aplicación. Bueno. No, solamente en todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en muchas de ellas solo tienen competencia penal y bueno, en el tema de civil, en el tema de laudos arbitrales. Bueno, a mí no me parece mal que pudieran asumir competencias en normas civiles que se dicten fuera, porque la competencia, la legislación civil es competencia del Estado, eso está claro, salvo la modificación de los derechos federales, pero la realidad es que hay normas civiles que se dictan por las comunidades, o normas de derecho privado que se dictan por las comunidades autónomas y que nadie cuestiona su constitucionalidad y que, sin embargo, cuando hay que recurrir al Tribunal Supremo. Por ejemplo, la ley de Caza de Aragón es una norma administrativa. Los recursos en materia puramente administrativa, yo que sé, en la Constitución ha acotado las especies protegidas, el recurso de casación iría al Tribunal Supremo. En cambio, los recursos en materia de responsabilidad civil irían al Tribunal Superior. Y en materia de responsabilidad tendría que ir al Tribunal Supremo. La otra cuestión es esto con relación a la cuantía, ya habéis mencionado. Yo creo que la cuantía, la Sala Civil y Penal tendrá que pronunciarse antes o después sobre la admisibilidad cuando se plantee un recurso de casación con arreglo a la ley de casación foral aragonesa fundada en la cuantía, tendrá que pronunciarse si es admisible o no es admisible. Sí que hay ahora, me parece que es el artículo 781.5, que habla de la posibilidad, habla para el Tribunal Supremo, pero creo que podría trasladarse a los Tribunales Superiores de Justicia, que dicten unas normas propiamente sobre admisibilidad, sobre los requisitos que deben cumplir los recursos. Yo he visto, por ejemplo, la norma que ha dictado el Tribunal Supremo, pues que habla de requisitos de admisibilidad, y me consta que, por ejemplo, en Cataluña se ha dictado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una norma en ese sentido. Sí, Javier. Bueno, yo voy a retomar la cuestión de la extensión del recurso de casación. Me parece que es el caballo de batalla que hay que afrontar. ¿Qué dimensión tiene el recurso de casación? ¿Qué dimensión material tiene el recurso de casación? La cuestión de literalidad de los preceptos yo creo que no es definitiva, porque ninguno de los tres preceptos, ni la ley orgánica, ni la ley de procedimiento civil, ni el Estatuto de Autonomía, utilizan la misma nomenclatura. Unos hablan de derecho civil foral, otros hablan de derecho civil común especial, y otros hablan de derecho civil propio de la comunidad, si no recuerdo. Funciona. Bueno,
Por tanto, digo que la cuestión de nomenclator no es relevante, porque se puede interpretar por cualquier manera y, a mi modo de ver, lo relevante sería el Estatuto de Autonomía, que es la norma constitucional sobre la que ha de bascular la interpretación de las competencias de las instituciones de las comunidades autónomas, porque es el marco en el que la Constitución ha decidido que tiene que establecerse cuál es la competencia de cada una de las instituciones del Estado o de las comunidades autónomas. Y el Estatuto de Autonomía no habla de derecho civil foral, sino habla de derecho civil propio de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, yo creo que es una cuestión ya no tanto de nomenclatura, sino de qué queremos. Queremos que el derecho civil emanado de la comunidad autónoma, que no sea derecho civil foral, sea interpretado por el Tribunal Supremo, o queremos que el derecho civil emanado por la Cámara Legislativa de la comunidad autónoma sea interpretado por el Tribunal que la Constitución establece como órgano máximo en ese territorio desde el punto de vista jurisdiccional. La cuestión es esa. Y después, desde el punto de vista comparativo, como hacía antes referencia Fermín, el derecho en proceso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia tiene competencia sobre toda norma pública emanada por instituciones aragonesas, en cambio no tiene el Tribunal Superior de Justicia competencia para conocer de todo el derecho civil, se llama derecho civil autonómico, no foral, que emanan de las Cortes de Aragón. Yo creo que esa situación me ayudaría a apoyar la tesis que mantenía mi compañero de que el derecho civil autonómico debería ser vigilado su cumplimiento e interpretación por el tribunal que es propio de esta comunidad autónoma. Sí. Yo entiendo que efectivamente puede parecer plausible, deseable, óptimo, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón conozca de recursos de casación frente a infracciones del derecho civil emanado de la Asamblea Legislativa de Aragón. Y aquí el ejemplo se ha puesto muy claramente y muy acertadamente por el compañero de la mesa, por Fermín, al hacer referencia de que no tiene sentido que la ley de caza aragonesa, en aspectos administrativos, pueda acceder a la sala de lo contencioso administrativo. Se oye apagado, encendido, ahora está. Pueda acceder a la sala de lo contencioso administrativo y, sin embargo, la civil tenga que ir al Tribunal Supremo. Desde ese punto de vista es deseable. Ahora, entender que la competencia viene establecida en el Estatuto de Autonomía me parece que no es tanto así, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial es que establece la organización jurisdiccional y cuáles son los tipos de tribunales que hay y cuál es su competencia. Por lo tanto, yo creo que, aunque efectivamente el organigrama constitucional y la organización constitucional del Estado está establecida en los estatutos de autonomía, la distribución de funciones y competencias, tratándose de organización jurisdiccional, siendo una única jurisdicción, la asignación de competencias está establecida en la Orgánica del Poder Judicial. Y yo creo que ahí sí que tiene que haber una interpretación literal y restrictiva. Entiendo que no prejuzgo que es lo mejor desde el punto de vista organizativo. Lo que defiendo es que con el actual régimen de asignación de funciones a los órganos jurisdiccionales, la competencia está establecida en la orgánica. La norma que prevalece es el 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra cosa es que fuese deseable que fuese de otra manera, con el riesgo que se ha señalado también de que se podría empobrecer la valoración del derecho civil propio de Aragón, el derecho foral, en la medida en que habría más materias que accederían a casación. Eso es una perspectiva, pero que tampoco creo que afectase tanto, porque tampoco es tanta legislación civil que no sea derecho foral. Desde ese punto de vista, me parece que sería óptimo, pero yo veo que las competencias están establecidas de forma muy taxativa en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me parece. ¿Alguna cosa adicional? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el catedrático, es decir, que puede ser deseable o no, sin entrar a valorar, ¿no?, si sería adecuado o no que se viera. A mí como idea me parece bien, ¿eh? Otra cosa es el mal uso que se puede hacer, no digo por supuesto de los tribunales, sino digo porque el derecho público es vastísimo y se puede vincular a cualquier caso
de una manera, es decir, que ya sé que esto no es un motivo, bueno, yo solo digo que es algo que debería tenerse en cuenta, ¿no? Y de qué vamos a hablar fuera de, o sea, ¿qué es eso que no es derecho civil foral, que es derecho civil, ¿no? Para que sepamos un poco de lo que hablamos. Y desde luego, a mi juicio, prevalece también la ley orgánica del Poder Judicial. El estatuto al final te crea un marco pero que tiene que ir acorde y que una interpretación conforme con la Constitución. Y no puede ser que en el Estatuto de Autonomía de Aragón se altere el régimen competencial determinado por el bloque constitucional en materia de justicia, ¿no? Pero bueno, es decir, que también, por supuesto, es una cuestión a analizar y por algo se pondría eso, ¿no? Eso, yo mi idea, mi sensación es que fue para evitar lo que pasó en su día, ¿no? Para tener una redacción amplia que cierre todas las grietas a que podamos ir a menos. Pero bueno, en fin, nada más que decir. Yo si se me permite por alusiones, solo por alusiones en relación con el contencioso administrativo, nada más. A ver, no sé cuánto tiempo tenemos o no. Sí, a las 9. Bueno, únicamente, simplemente decir que hasta el 2015 la Sala Tercera nunca tuvo ningún reparo en entrar a resolver casaciones en materia de derecho autonómico. O sea, es decir, era una cuestión puramente discrecional. La normativa de 2015 lo que vino a extraer es de la discrecionalidad de la Sala Tercera la apreciación o no a efectos de casación de infracciones de derecho autonómico. Era perfectamente posible, las motivaciones y las intenciones. Y, en segundo lugar, el recurso de casación contencioso administrativo de carácter autonómico es un recurso muy tortuoso, muy tortuoso. Y, bueno, tampoco descubro nada, Javier lo sabe, bueno, los dos Javieres lo saben. Tan tortuoso que la ley de la jurisdicción no se atrevió a dar una normativa procesal que supusiera o diera un armazón a ese recurso contencioso como a modo de trasunto del recurso de casación estatal. Realmente no es lo mismo. Tampoco es un experimento raro la casación autonómica, pero reducida y circunscrita a supuestos muy concretos y muy determinados, fuera de los cuales pretender una equiparación de la casación estatal a la casación autonómica, en fin, es más que dudoso, o era más que dudoso. Al final, lo que no puede ser una casación es una reposición de sentencia, eso no puede ser. Es otra cosa, podrá ser otra cosa. Y en el ámbito autonómico tiene un espacio y un significado propio distinto del que puede tener en la casación estatal. Por lo tanto, yo, a la hora de fijarnos en el espejo contencioso administrativo, cuidado con los cantos de sirena, porque tampoco es que sea un recurso especialmente querido por parte de las salas territoriales. Ahí, en fin, sobre esto es como una torre de Babel, cada uno le da una interpretación. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es el debate y el tema de ahora, pero que en el fondo la articulación de un recurso de casación autonómico no deja de ser una convención, no es nada natural, no es algo que salga de la nada o que se infiera naturalmente de la naturaleza de las cosas jurídicas, no, es una convención que surge no necesariamente por cuestiones de pulcritud jurídica, en algunas ocasiones por cuestiones y por razones puramente operativas y de intendencia y de logística del órgano. Que va a conocer y que va a resolver. En fin, solamente quería decir eso sobre el particular y como no queda mucho tiempo ya, creo que Juan Francisco quería decir alguna cosa más para terminar. Sobre todo, a propósito de una cuestión citada en el debate. ¿Puede la sala del TCJ dictar sus propias reglas de admisión? ¿Tiene habilitación legal para ello, como la sala primera? ¿Debería o podría la ley de casación aragonesa contener esa habilitación normativa? Toma ya. Claro, dice que es colega y te hace esta pregunta. Sí, sí. Por eso. La habilitación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil es solo al Tribunal Supremo. Es curiosamente porque en otros casos sí que hablar de doctrina jurisprudencial habla del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que en la medida en que eso puede suponer una restricción del acceso a la casación y por lo tanto del ejercicio del derecho fundamental, a mí que sin una habilitación legal se pueda dictar esa normativa no me parece suficiente, pero lo ha hecho el Tribunal Supremo cuando no tenía la habilitación legal, mediante acuerdos no jurisdiccionales, y Cataluña también lo ha hecho. Y, hombre, si le damos esa habilitación legal en la ley aragonesa, mucho mejor, ¿no? Pero en principio yo creo que no cuenta con ello. ¿Alguna cosa más?
bueno, se quedan en el tintero cuestiones como, por ejemplo, la notoriedad del interés casacional. Ay, a mí me resulta muy llamativa, la verdad. Yo no sé si es como algo que cierra el paso a la casación o que se entiende similar al interés casacional por especial referencia al caso concreto. Es esto, lo mismo que en el contencioso. Vale, porque no lo terminaba de tener claro, pero me temo que no vamos a poder entrar en eso, una pena. En fin, muchísimas gracias a los ponentes por sus brillantes aportaciones y muchísimas gracias a los asistentes en fin, a quienes han formulado tan interesantes preguntas sobre el particular. Gracias a todos y, en fin, quedáis emplazados para el día 25 en Huesca. Acordaros de lo del autobús en la Oficina de Justicia. Por favor, muchas gracias. Muy bien. Me ha gustado mucho tu observación.